Hola amigos, muy buenas noches, buenos días, donde nos estén sintonizando en las redes sociales. Mi nombre es Marcos Solanos y el día de hoy les vamos a traer la leyenda de la niña de la Alameda. Comenzamos. Esta historia, que a continuación se presenta, trata de un hecho real sucedido en la ciudad de Celaya, Guanajuato, hace poco menos de unos 6 años. Esta historia comienza así. El señor Javier, taxista de profesión, un hombre responsable y trabajador de aproximadamente 50 años, tenía ya más de 30 años dedicándose al oficio del volante, enfrentándose a los gajes del oficio que se tienen en este ambiente: asaltos, borrachos que no te quieren pagar y además experiencias desagradables con los malos usuarios de este servicio. Pero jamás se había topado con una situación como la que le sucedió a mediados de esos años. Era un día de julio, como cualquier otro. A don Javier le habían hablado su patrón, el dueño del taxi, a muy temprana hora de la mañana para confirmarle que se le había asignado el turno de la noche, que comenzaba de las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Don Javier, como era costumbre, aceptó gustoso el turno asignado y aprovechó el día para hacer unas compras con su esposa por la mañana y descansar por la tarde, para así comenzar su jornada laboral casi a la medianoche. Y así fue. Don Javier se incorporó a su trabajo, tomó el taxi, sintonizó la radio y se dio la tarea de rondar la ciudad en busca de pasaje. Estuvo dando vueltas en el centro de la ciudad, ya muy oscuro y con poca gente, cuando pasó aproximadamente una hora y vio a lo lejos, afuera del mercado Morelos, a una niña de más o menos de entre 8 a 10 años de edad, de una tez blanca, delgada, pelo rubio rizado a la altura de los hombros y con un vestido blanco, muy bonito, como si acabara de salir de una ceremonia religiosa de algún templo del centro de la ciudad. La niña le hizo la parada a don Javier y este se detuvo enfrente de la niña para abordarla al vehículo. La niña se subió en el asiento trasero del taxi y le dijo a don Javier que la llevara a la Alameda, a los columpios y a las resbaladillas, donde Javier sonrió preguntándole a la niña si ahí estaban esperándola sus padres. Viéndola de reojo y por el espejo retrovisor, la niña no le contestó. Pareciera que no lo había escuchado. Don Javier no le dio importancia y siguió al destino indicado. Cuando llegaron a la Alameda, enfrente del área de juegos, don Javier detuvo el taxi. Peinando el área con la mirada, vio aquel lugar completamente solo y le dijo a la niña: «Listo, nena, ¿dónde están tus padres? Son 25 pesos». Nuevamente la niña no respondió. Solo se observaba un gran interés en mirar los juegos. Don Javier volvió a indicar a la niña que ya había llegado al lugar y tenía que bajarse y pagarle, pero la niña solo mantenía el interés por ver los juegos. Don Javier bajó del taxi, volvió a buscar a sus papás dando un vistazo alrededor de la Alameda, pero no encontró a nadie. El lugar estaba completamente solo. Él comenzó a ponerse de mal humor y abrió la puerta derecha de la parte trasera del taxi donde se encontraba la niña. Le pidió varias veces que se bajara, pero la niña no respondía, mantenía su interés en los juegos. Entonces don Javier la tomó del brazo y la bajó del taxi rápidamente. Al establecer contacto físico con la niña,
notó el cuerpo de la misma extremadamente helado y tieso. Al mismo tiempo, don Javier sintió un gran escalofrío por todo el cuerpo. Don Javier comenzó a sentir un miedo, como nunca antes lo había sentido. Casi no podía moverse y estaba temblando de frío. Era el frío repentino e intenso que sentía, no era común en esa época. Como pudo, se subió de nueva cuenta a su taxi y, arrancando con un fuerte rechinido de las llantas, se fue sin rumbo fijo, lo más lejos posible de aquel lugar, mientras la niña, parada a media calle del Vicente Riva Palacio, con la mirada fija a los juegos, los observaba con mucha atención, sin importar otra cosa más que mirarlos y poder subirse a ellos. Mientras tanto, don Javier logró tranquilizarse y se dirigió a su casa a platicarle a su esposa lo que le había sucedido. A lo que ella respondió que se tranquilizara, que probablemente sería interpretaciones suyas, que solo se trataría de un usuario encajoso que no traía dinero para pagar y se fuera a dormir. Al otro día platicaría con más calma. Al día siguiente, don Javier se levantó muy temprano para ir a entregar el taxi. Al siguiente turno no quiso despertar a su esposa y se fue a la base más tranquilo que el día anterior. Al llegar con sus compañeros de trabajo, les platicó más relajado de lo que le había sucedido la noche anterior. Un poco molesto porque no había logrado juntar el dinero que tenía que entregar como cuenta y cuota del taxi a causa de sus miedos y de sus sugestiones. Un relato que causa los pelos de punta. Y sobre todo, cómo no, si estás tú esperando ayudar a alguien que relativamente estaba, que resulta que no, que era una niña que había fallecido. Cuéntame alguna experiencia tuya si has tenido algún relato para mí, y así poder compartirlo y subirlo en las redes sociales. Recuerda, mi nombre es Marco Solano y esto fue Casos Paranormales y Leyendas aquí en Celaya.